Bueno, vamos a la fuente. Ayer el diario Clarín puso en tapa que un juez, el juez Mario Valituto, juez de ejecución número 1 de Lomas de Zamora, había denunciado presiones del gobierno provincial. Y haciendo alusión, y en tapa todo uno suponía que era presiones del gobernador Axel Kicillof. Adentro aclaraba que había sido el año pasado y que parece que no habían sido tampoco del gobierno. Entonces uno se pregunta realmente cómo Clarín de esta forma sigue desinformando. Vamos a la fuente, lo tenemos al doctor Mario Valituto, juez de ejecución número 1 de Lomas de Zamora, en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Doctor? Bueno. Vamos a retomar ahora la comunicación, se nos cortó, no sé qué pasó. Bueno, enseguida estamos en comunicación entonces con el doctor Mario Valituto, juez de ejecución número 1 de Lomas de Zamora. Llamaba mucho la atención, ¿no? Porque Sí. en la tapa de Clarín se entendía que Kicillof está haciendo un plan o está presionando para liberar los presos. Y después era cualquier cosa, decía un año, que fue el año pasado. Sí. La explicación adentro decía, bueno, pero el año pasado ocurrió. Y ni siquiera aclaraba y aparentemente las presiones no vinieron tampoco de ese sector. Así que realmente todo confunde. ¿Ya está? ¿Está el doctor Mario Valituto ahora? Doctor, ¿me escucha? Sí, lo oigo. Mucho gusto, doctor. Que buen día y gracias por atendernos. La verdad que queríamos hablar de este tema que tanta polémica ha traído, pero primero quiero que aclare esto que ayer publicó Clarín en tapa, como que usted había recibido presiones del Poder Ejecutivo Provincial. No, en realidad no vi el diario, sí me han comentado. Seguramente han tomado mal la comunicación que yo tuve el lunes a la mañana con Girón, donde de ninguna manera hablo de eso. Sí hablo de presiones, siempre por supuesto las presiones que son subjetivas, son presiones recibidas dentro de la justicia. Si tenés un ratito de tiempo, te más o menos te comento cómo es la situación y cómo aparece esta mención. Sí, por eso lo llamamos, doctor. Bueno, para eso lo llamamos. El tema es así. Empieza todo con la cuestión del hacinamiento, ¿no? Uh-huh. Y que uno, por supuesto, lo conoce. Pero no, es decir, el tema de las cárceles, de la cantidad de cárceles, la cantidad de personas en las cárceles, seguramente tiene una relación con la justicia, porque las personas que están detenidas en nuestro país son ordenadas por la justicia, es decir, aquellos que están detenidos se han ingresado a través de la justicia y no salen si no es por orden judicial. Esto a través del tiempo, justamente por los dos motivos, porque están ingresando más durante los últimos años y salen menos, ha generado esta superpoblación prácticamente del 60-70% en la provincia. Pero si bien objetivamente la justicia interviene, no es la justicia la que tiene que resolver esto. Entonces, a mí me sorprendió mal, pero lo dejé pasar porque fueran sugerencias, nada más. Es decir, dos reuniones que hubo convocadas por la Cámara de Casación donde se trataba este tema. Yo digo, ¿para qué me llaman a mí y a los jueces para resolver un tema que es del Poder Ejecutivo? ¿Por qué? Si se ingresa a través de la justicia y no se sale a través de la justicia, convocar para resolver un tema de superpoblación indicaría que nosotros tenemos que ingresen menos internos o que salgan más, y eso es una cuestión de criterio, de concepto de los jueces, no de sugerencias. Eso yo tomé, pero lo dejé pasar porque realmente eran sugerencias nada más. Pero cuando aparece este fallo de casación, yo me siento muy mal, porque ahí sí lo veo como una presión sobre nosotros, especialmente sobre los jueces de ejecución. Y en mi caso particular, después de haber estado internado en el mes de febrero, salí los primeros días de marzo, no estoy yendo al juzgado porque por mi edad y por esta cuestión de salud no voy. Entonces no tenía modo de escribir esto, de hacer notar, de oponerme a esto, de cuando hubiera como hay cientos de pedidos en el juzgado de esto, decir que no, porque para mí esta resolución peca de muchos defectos. El más importante de todo, y que a mí me afecta, es interferir en la independencia y criterio de los jueces. Pero además
interfiere sobre la República misma, porque hay una intervención en otro poder. ¿Por qué? Te comento simplemente, solamente ver el artículo 10 del Código Penal, que es aquel que genera y facilita las detenciones domiciliarias. Las detenciones domiciliarias tienen 3 o 4 causales. En el caso de todos, hombres y mujeres, que sean mayores de 70 años, siempre a consideración del juez, ¿no? Entonces, si una disposición judicial me obliga a mí a tomar otra edad, por ejemplo 60 o 50 o lo que fuere, evidentemente está modificando el Código Penal. Nadie puede modificar el Código Penal sino el Poder Legislativo con la sanción del Poder Ejecutivo. Sí, no está claro. Ahora, doctor... Es decir, cuando yo hablo de presión, hablo de eso. Ahora, en esta... ¿Usted se sintió molesto entonces por esta resolución de la Cámara de Casación de la provincia? Supuesto. Y se lo hice notar a Girón. Lo que pasa es que Girón me pregunta si yo había sufrido presiones. Por supuesto, lo que le dije eso. Y en alguna mención, en algún momento, digo que igual me preguntó si el Poder Ejecutivo, le dije que no, y que si en algún momento hubiese sido eso, yo no lo hubiese permitido. Jamás, le digo, jamás en mi vida fui presionado ni llamado a tomar resoluciones en función de criterios de otras personas. ¿No? Pero además esto, el propio procurador de la provincia, Contegrán, ya en marzo de este año había hecho un documento, una resolución pidiendo que se vayan viendo estos conceptos que después toma casación, ¿no? Claro, sí, yo entiendo, bueno, no conozco en profundidad lo que dijo, lo que piensa el procurador, pero desde mi punto de vista, yo me siento afectado como juez independiente en que me quieran. Es decir, la Cámara es un tema de organización judicial. Sí, es como que la Cámara le tira a usted la responsabilidad, le tira la pelota y bueno, defina usted. Ellos no se hacen cargo. Que lo hagan ellos. Si yo resuelvo algo en contra de su pensamiento y cuando vaya el caso a la Cámara, que resuelvan lo que quieran, ellos tienen sus facultades, tienen su competencia, pero la competencia de ella no puede ser extendido hacia los jueces de primera instancia, porque si no sería fácil. La justicia, creamos una Cámara de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires y oficinas, en vez de jueces, oficinas que hagan lo que yo le dije. A ver, Ariel. Doctor, buen día. Ariel saluda. A ver, más allá de esta incomodidad que usted manifieste, que es atendible, ¿usted cree que acá hay un plan, como se ha intentado instalar, para liberar, por ejemplo, violadores y homicidas, o eso es un absurdo? No, eso lo que ha pasado es que hay un aprovechamiento. Hay que ponerse en la cabeza de los internos en las cárceles. Si aparece una situación como la pandemia o situaciones que a ellos les favorecen la libertad o pueden permitirlo, ellos lo utilizan. Y además hay organismos dedicados a eso. A mí me preocupó mucho ese audio que escuché de Roberto Cipriano García, como yendo por todo como habría que vaciar las cárceles. Por supuesto, cada uno con su pensamiento, con su ideología, pero no es la solución. Para mí la solución carcelaria pasa por el Poder Ejecutivo y por la forma de manejar las cosas, ¿no? De creación de cárceles, modificación de la política carcelaria. Uno tiene que ir a profundidad de esto. A veces la política penitenciaria es consecuencia de la política de la política criminal. Es decir, hubo gobiernos en nuestro país que entendían que estar la gente presa en una cárcel favorecía la seguridad, porque al no estar en la calle no cometían delitos, que es opinable, pero que alguno lo diga esto, evidentemente, ¿no? Pero no somos los jueces los que tenemos que modificar eso. Las políticas criminales y carcelarias son jurisdicción y competencia del Poder Ejecutivo, no de la justicia. Este crecimiento de la población carcelaria, ¿usted nota que fue mayor en algún periodo de tiempo durante los últimos años? Viene creciendo, yo manejo datos desde el año 2004-2005, viene creciendo con algunos desniveles. Sí noté, y no solamente noté yo, sino todos aquellos que están en el tema, que en el último periodo se produjeron dos cosas. Primero, la incorporación de la figura de la tenencia de drogas
comercialización en la provincia, que antes manejaba el sistema federal y pasó al sistema local, hizo que crecieran exponencialmente las causas por ese motivo, en las que están incluidas muchas mujeres. Desde la modificación procesal de esto, la cantidad de mujeres en la provincia es muy grande. ¿Por qué? Porque la pena mínima de ese delito son 4 años, y todo delito mayor a 3 años tiene que cumplirse con prisión. Eso, además, la flagrancia que hace que los delitos más chicos también se vayan incorporando y las condenas son más rápidas, hace que ingresó en estos últimos años ingresa mucha gente al sistema carcelario. Sí, donde tiene alguna intervención y muy importante, el último, por ejemplo, los últimos periodos son en la salida. ¿Por qué? Porque para que un juez de ejecución tenga que darle la libertad condicional o asistida a un interno, tiene que haber una serie de trámites. El primero es un informe criminológico de la unidad, donde se manifiesta respecto de todos los aspectos, ¿no? El aspecto personal, el aspecto de concepto, conducta, escolar, trabajo, familiar. Eso, cuando llega al juzgado, uno lo mejora o lo modifica o lo completa con un informe socioambiental que hace la oficina pericial y le da vista al fiscal. Esos informes, en los últimos tiempos, siempre eran negativos. Es decir, esa suerte de mini pericia de la unidad es negativa. Entonces, los fiscales, seguramente por deformación profesional o por concepción, no sé por qué será, cuando la unidad carcelaria informa negativamente sobre la posibilidad de conceder el recurso, se oponen. Entonces, el juez de ejecución se encuentra con un informe negativo y una oposición del fiscal. Es muy difícil elaborar una libertad en esas condiciones. ¿Por qué? Porque después termina siendo apelada incluso. Entonces, eso influyó en las pocas salidas. Hubo un periodo en el 2010 que era justamente lo contrario. Hubo una resolución del Ministerio de Justicia de provincia que determinaba que lo único que tenía que informar el servicio penitenciario era la conducta y el concepto, y no los otros elementos, con lo cual eso hacía que los informes fueran positivos, porque claro, en las cárceles la conducta y el concepto es lo menor. Una persona que no tiene sanciones tiene 10 de conducta, y el concepto es una cuestión subjetiva del quien elabora el informe. Totalmente. Entonces, Está bien, todo bien. Bueno, importante, doctor, sus aclaraciones y los conceptos. Le agradezco mucho que salga a clarificar y que plantee además claramente cómo siente usted estas resoluciones que ha tomado la Cámara de Casación. Le agradezco que tenga... Sí, y afortunadamente yo creo que, la Corte ha tomado, la Suprema Corte ha tomado intervención, y creo, no sé cómo terminará, pero ya de movida la suspensión favorece. Y además le puedo asegurar que en Loma de Zamora ninguno de los 3 juzgados de ejecución han tomado al pie de la letra esa resolución, y sí, por supuesto, los pedidos se realizaban en función de eso y se elaboraban todos los informes, se han pedido todos los informes, y de hecho en mi juzgado arrestos domiciliarios solamente han salido 4 en los últimos tiempos, y por razones justificadas, ¿no? Gracias, doctor, que tenga buen día. No, nada, Gustavo, que siga. Gracias. El doctor Mario Balituto, juez de ejecución número 1 de Loma de Zamora, reitero, ayer el diario Clarín lo había puesto en tapa como que denunciaba presiones del Ejecutivo Provincial. Después adentro decía hace un año atrás, y miren el enchastro que hicieron.